Muy buenas noches, les saluda Luis Alberto Mesa Gilarango, alumno de la carrera de Derecho. En esta oportunidad voy a explicar dos puntos de que se debieron tomar acciones de inconstitucionalidad. En una se tomó, en la otra no. Lo voy a explicarles. En el caso de los monopolios, si bien sabemos, y lo he explicado en el trabajo, donde en la época del año 94, en el gobierno de Alberto Fujimori, ingresó a la empresa telefónica del Perú, por la cual estuvo 3 años sola en el mercado sin ningún tipo de competencia. Bueno, el contexto era de que la empresa puso esa condición y el presidente o los encargados aceptaron esa condición. Pero en el artículo 61 dice que el Estado combate el monopolio. Entonces es una contradicción total por parte de quien la creó, ¿no? Pero lo más sorprendente es que en ese momento ninguna autoridad, como dicen los que digamos son las personas, las entidades o las personas que tienen esa facultad de establecer una acción de inconstitucionalidad, que es el presidente, Defensoría del Pueblo, Fiscal de la Nación o los ciudadanos con 5.000 firmas, no hayan establecido eso en su momento, ¿no? Entonces es raro pensar que, bueno, el gobierno está amarañado en un sistema de corrupción tremendo, que era muy probable que haciendo algún tipo de esa acción iba a progresar o iba a ir en buen puerto, ¿no? Pero vemos que Telefónica sigue en el mercado por más de 30 años, si bien es cierto que hay competencia, lo importante acá recalcar es que el usuario ya tiene la oportunidad de poder elegir otros operadores como Claro, Entel, Vitel, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pasó y cuánto se enriqueció esa empresa? Según los estudios dicen que las investigaciones telefónicas se enriqueció bastante con el Perú y encima le debe al Estado, o sea, los millones que le debe en impuestos. Pero el hecho está de que todo parte de un marco legal y en la Constitución ese artículo dice combate, pero no dice prohíbe el monopolio. Esos términos nomás son muy importantes para determinar la prohibición o combatir el monopolio. Definitivamente una de las soluciones que yo planteo y que muchos juristas y que muchas personas especializadas en el tema es hacer una reforma constitucional del artículo 61. Hay un proyecto de ley de un congresista, no recuerdo, el congresista decía que había que modificar el artículo 61 por la razón del estado de emergencia que se dio en el año 2020 producto de la COVID-19. Esto también es porque en la práctica se llegó a concertar los precios, hubo pocos proveedores de las medicinas. Es por esta razón que, que se da un proyecto de ley para modificar esa parte y decir que el Estado en situaciones de emergencia pueda controlar los precios de los productos de primera necesidad, en este caso las medicinas. Yo lo veo más que todo, bueno, ese es un punto muy importante que ayudaría bastante porque vimos la catástrofe que el gobierno de turno no pudo mitigar, pero sí una de las soluciones es hacer una reforma del artículo 61, definitivamente, ¿no? Y para eso tienen que ir como unos 5.000 ciudadanos al Jurado Nacional de Elecciones con firmas, pero lo más importante es que eso se tiene que cambiar. Ya han pasado tantos años y vemos como explica los demás autores que se han citado, ¿no? Kelsen, que la normativa se tiene que hacer caso sí o sí, ¿no? Que la constitución es la norma suprema, pero es la carta magna, lo supremo de todo, pero como decían, ¿no? ¿Quién hace caso? ¿La constitución de verdad vela por nuestros derechos o son las personas las que hacen los derechos, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, la normativa, aceptarlo por así
por defecto, de inmediato, tampoco no es una solución dada, ¿no? Entonces, si citamos también a Ferrajoli, donde dice que las garantías constitucionales es universal y que el Estado garantiza eso, en esta parte no se ha cumplido, porque, y bien es cierto, en el artículo 2 hay varios incisos donde las comunicaciones, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y necesitamos los medios, sea redes sociales, oral, escrito. Entonces, y necesitamos el teléfono. Entonces, las vías de comunicación, ese es es un medio de desarrollo. Y yo pienso que ahí una de las soluciones es modificar el artículo 61, llevarlo a pleno, ¿no? Y espero que se dé. Ahora, hablando del artículo, del tema de la ley 31494, que establece que el Congreso, por esta ley, le otorga facultades a las comunidades de autodefensa y desarrollo rural, ¿no? Esto es por el tema por motivos del terrorismo, que tal vez la policía no llega a esos lugares, que le dan autonomía. Prácticamente están contradiciendo al artículo 149 de las rondas campesinas. Ese artículo 149 prácticamente está tomando las funciones que tienen que hacer las rondas campesinas. Lo han hecho sin armas, así como una seguridad ciudadana. Y muchos de los pobladores se han quejado porque le van a otorgar armas a un grupo que no está preparado. Por eso que la Defensoría del Pueblo ha presentado la acción de inconstitucionalidad y que la solución es que de inmediatamente se derogue esa ley. Entonces, no es posible que a ese grupo de personas se le dé esa facultad que es exclusiva de la policía en el orden interno y estado de emergencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En este caso, obviamente, se da el ejército. Entonces, esas leyes hacen confundir más a la población y por ende, bueno, hasta tengo entendido que no salió el reglamento de esa ley, pero también se tiene que derogar. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. En la Constitución peruana dice quiénes son los que cumplen dicha función y no se puede transgredir esas funciones. Aparte de derogar esa ley, yo sería la idea de una solución. La solución a corto plazo es que se derogue esa ley. Y la solución a largo plazo es que la policía, por medio del Mininter y del Ejecutivo, haga estrategias de cómo mejorar la seguridad en el interior del país, no solo en Lima, sino en el interior del país. Prácticamente las rondas campesinas, ¿por qué se crearon? Porque son los lugares donde prácticamente hay mucha marginación por parte del gobierno central, pero no se le puede dar tampoco esa autonomía porque se crearía a largo plazo grupos paramilitares donde prácticamente ya desobedezcan al gobierno. Y muchos de esos casos, estaba leyendo la ley que decía que le convalía un año del ejército. Entonces, ¿dónde queda el servicio militar voluntario? O sea, que el comando conjunto le iba a hacer el registro de cada uno, y lo más sorprendente es que solo iban a poder utilizar las armas delante de la policía o del ejército. Es totalmente una ley que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿quién va a controlar a ellos? Pueden ocurrir una desgracia. ¿Y quién va a ser responsable de todo esto? ¿Los congresistas? Yo pienso que ellos son responsables al emitir esta ley, que no le están dando no le están dando la seriedad del caso, ¿no? Eso es más que todo uno de los dos puntos que he tocado, porque hay varios casos de acción de inconstitucionalidad, pero esos dos puntos eh, me han llamado mucho la atención, porque la seguridad
se combate con estrategias, se combate con educación. Ahí tienen que trabajar todas las instituciones del Estado. Las leyes están, como dice Kelsen, está establecido en las leyes quién debe cumplir las funciones, las municipalidades, gobierno regional, todo está establecido en jerarquías. Que el papel que dice la Constitución garantiza mis derechos fundamentales también está lo que dice Farrajoli. Ahora, viendo el caso de lo que se pronuncia Ross, es que estas leyes, más que todo en el caso de la Comité de Autodefensa, la población se ha quejado, no han aceptado. Hay una, hay una reacción emotiva a esto, a la norma, y es natural que haya esa reacción negativa, y es natural, está bien por parte de la población que no quieran aceptar ese tipo de condiciones, ¿no? Donde transgreda la función de las rondas campesinas. Ese es todo el aporte que puedo dar. Muchas gracias, profesor Darío Meneses. Muy buenas noches.